Bueno, de momento no, ¿no? Entonces, estamos viendo lo que es el procedimiento de determinación que está a cargo del sujeto activo, ¿no? Y este procedimiento tiene tres actos administrativos claramente identificados, claramente definidos, con requisitos establecidos por norma, ¿no? Y actos concatenados, ¿no? Este es el procedimiento de determinación común. Vamos a ver más adelante un procedimiento de determinación en casos especiales. Sin embargo, de esta forma, la Administración Tributaria verifica el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales y formales del contribuyente, ¿no? Este procedimiento tiene tres etapas: la orden de verificación o fiscalización, la vista de cargo y la resolución determinativa. Ya habíamos visto la diferencia, claro, la diferencia entre una orden de verificación y una orden de fiscalización, que básicamente radica en el alcance, ¿no? El requerimiento de información por parte de la Administración Tributaria, la ampliación de plazos y cuál sería la sanción en el caso del incumplimiento a la presentación de la información requerida por la Administración Tributaria, ¿no? Hemos visto los requisitos del acta por contravenciones vinculadas al procedimiento de determinación por no emisión, por no presentación de la documentación, y también podría ser por la no presentación de otros, o no el no cumplimiento de otras obligaciones formales, por ejemplo, la presentación del libro de compras o el error en el libro de compras y ventas. Luego habíamos visto que con toda esta información, la Administración Tributaria lo que hace es emitir una vista de cargo, ¿no? Con toda la información y documentación, va a emitir una vista de cargo, el acto administrativo preliminar, en el cual va a determinar el método de la base imponible, va a ser base cierta o base presunta, ¿no? Este acto administrativo o la elección que vaya a realizar la Administración Tributaria respecto a la base imponible es un aspecto sumamente importante, porque de aquello va a depender, ya sea sobre base cierta o base presunta, va a depender el ejercicio del derecho a la defensa por parte del contribuyente. No es lo mismo que la Administración Tributaria realice la liquidación del tributo sobre base cierta porque tiene toda la documentación y información, que lo realice sobre base presunta porque tiene indicios que podrían sugerir que el contribuyente no está cumpliendo correctamente con sus obligaciones, ¿no? Entonces, dependiendo de la elección, el contribuyente puede ejercer correctamente lo que es su derecho a la defensa. El contribuyente tiene 30 días para presentar descargos, ¿no? Una vez notificada la vista de cargo. Esta vista de cargo va a establecer lo que es la liquidación previa del tributo y finalmente va a servir, o esta vista de cargo es la base para la emisión de la resolución determinativa. Hemos visto los requisitos de la vista de cargo, ¿no? ¿Qué requisitos debe contener? Hay requisitos que se repiten, ¿no? En la orden de verificación, fiscalización, se repiten en la vista de cargo como lugar, fecha, número, razón social y demás. Una vez que se notifica al contribuyente con la vista de cargo, el contribuyente tiene 30 días corridos para poder presentar los descargos que vean conveniente, ¿no? Puede ser documentación, ya depende mucho de qué tipo de reparos puede establecer la Administración Tributaria. Por ejemplo, si la Administración Tributaria establece como reparo la depuración del crédito fiscal por la no presentación de medios de pago, ¿no? O por la no presentación de las facturas originales, entonces los descargos a ese tipo de observación serían la presentación de los medios de pago respectivos o la presentación de las facturas originales, ¿no? Entonces, en ese caso, si la observación va dirigida a esa situación específica, entonces lo lógico es que la Administración Tributaria levante los reparos, ¿no? Y aquí haciendo una aclaración. Uno de los procedimientos más comunes que realiza la Administración Tributaria a los contribuyentes que están inscritos en el servicio, tienen su NIT, va a ser la verificación del crédito fiscal, ¿no? Si los contribuyentes están cumpliendo, si corresponde que se apropien del crédito fiscal de las facturas que declaran, ¿no? Y para eso, los contribuyentes tienen que cumplir 3 requisitos. El primero, la factura original, medios de pago que esté vinculado con la actividad del contribuyente. Si la
si el procedimiento de determinación está dirigido a la verificación de la validez del crédito fiscal, entonces estas tres observaciones van a ser las principales que podría establecer como reparos en la vista de cargo, ¿no? Ahora, si la administración tributaria observa que el contribuyente o le observa la factura porque no ha presentado en original, la documentación que tendría que presentar el contribuyente, que sería pertinente para levantar el reparo, sería la factura original, ¿no? Un ejemplo nada más en este caso. El error de interpretación de la norma, la administración tributaria podría considerar que una cierta situación o un cierto hecho está grabado por el IVA, y aquí les podría comentar un caso. Hace tiempo atrás, bueno, hace muchos años atrás, hubo una problemática con las empresas de telecomunicaciones, ¿no? La administración tributaria ha iniciado un procedimiento de determinación a una empresa de telecomunicación, pónganle Entel, ¿no? O pónganle Viva, Nuevatel, ¿no? Y le ha establecido reparos en el IVA y en el IT, ingresos no declarados por las llamadas de interconexión entrantes a Bolivia. Pero bueno, ¿cuál es la problemática acá? Es que otro contribuyente de la misma actividad le había realizado una consulta tributaria al contribuyente. Bueno, le ha realizado una consulta tributaria a la administración tributaria. ¿En qué sentido la consulta tributaria? Le consultaba si las llamadas de interconexión entrantes a Bolivia estaban grabadas con el IVA y con el IT, ¿no? ¿Por qué? Porque las llamadas que ingresan del territorio extranjero, las conferencias, podría decirse, ¿no? Que ingresan al territorio nacional, no se realizan dentro del territorio nacional, ¿no? Entonces, la duda que tenía el contribuyente o la consulta que estaba planteando era si estas llamadas de interconexión entrantes a Bolivia estaban alcanzadas por el IVA y por el IT. Y bueno, la administración tributaria emitió una respuesta. Hay un procedimiento, ¿no? Hay un procedimiento establecido en la norma, en el Código Tributario y también actualmente en una resolución normativa de directorio, que establece cuáles son los requisitos para realizar la consulta tributaria, ¿no? Y uno de las características de la consulta tributaria es que la respuesta es vinculante, es decir, de carácter obligatorio para la administración tributaria y para el contribuyente, ¿no? Y la administración tributaria le respondió en primera instancia que las llamadas de interconexión entrantes a Bolivia no estaban grabadas con el IVA. ¿Por qué? Porque no se realizaban dentro del territorio nacional, ¿no? Entonces le dijeron, le emitieron una resolución administrativa de respuesta a la consulta y le dijeron: señor contribuyente de empresa de telecomunicaciones, las llamadas de interconexión entrantes a Bolivia no están grabadas con el IVA y no están grabadas con el IVA porque no se realizan dentro del territorio nacional. Sí están grabadas por el IT porque representan un ingreso, ¿no? Este tipo de respuesta o esta respuesta otorgada al contribuyente duró aproximadamente 3 meses. ¿Por qué? Porque después la administración tributaria revisó la respuesta que le otorgó al contribuyente y decidió revocar esa respuesta, indicándole que existía un error en la valoración o interpretación de la norma, señalando: no, en realidad sí, las llamadas de interconexión entrantes a Bolivia están grabadas con el IVA y con el IT. ¿Por qué? Porque se utilizan los cables que ingresan, digamos, para poder realizar la interconexión, están instalados vía terrestre, ¿no? Entonces sí es un servicio que se presta dentro del territorio nacional, por lo menos cuando ingresa a territorio nacional, sí existe ese servicio como tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en este caso? La respuesta solamente es vinculante según normativa, para el contribuyente que realiza la respuesta y para la administración tributaria, ¿no? Pero otro contribuyente que estaba sujeto a un procedimiento de determinación tuvo conocimiento de la respuesta otorgada por la administración tributaria al otro contribuyente de telecomunicaciones y les dijo, ¿no? Ustedes señores de la administración tributaria, ustedes me están estableciendo un procedimiento de determinación, ¿no? Por el IVA y el IT, ingresos no declarados, respecto a las llamadas de interconexión entrantes a territorio nacional. Entonces, de acuerdo a esta respuesta otorgada por la administración tributaria, las llamadas de interconexión entrantes a Bolivia no están grabadas por el IVA. ¿Por qué? Porque no se realizan dentro del territorio nacional. Entonces, básicamente, ¿a qué me quería referir con este ejemplo? Es que puede haber error en la interpretación de la norma. La administración tributaria puede considerar que la norma se interpreta de un color y el contribuyente considera que se interpreta de otro color. En realidad,
Hay diferentes situaciones en las cuales, bueno, muchas de las controversias que se tiene entre el Estado y el contribuyente va a ser en función a la interpretación de la norma, ¿no? Podríamos decir que hay dos formas de interpretar, pero es muy sencilla esta apreciación, pero también está doctrinalmente establecido la interpretación pro fisco, que es a favor del fisco, y la interpretación pro contribuyente, que es a favor del contribuyente, ¿no? Y también podríamos ver los métodos de interpretación que rigen en derecho, un método de interpretación gramatical, el que se establece específicamente en la norma, método de interpretación finalista, la finalidad de la norma, el sistemático, el ver, digamos, en qué contexto normativo está emitido el artículo que se pretende interpretar, porque en el Código Tributario tenemos 5 títulos y cada título, bueno, tiene una particularidad o una regulación específica, ¿no? Pero podría ser un descargo, no presentar documentación, sino presentar una interpretación efectuada por el contribuyente que va en contra de la interpretación efectuada por la administración tributaria. La prescripción de las facultades de determinación, que va a ser un aspecto también importante que hay que considerar al momento de atravesar un procedimiento de determinación. ¿Por qué? Porque generalmente la administración tributaria realiza procedimientos de determinación de gestiones anteriores, ¿no? El pago total o parcial, el contribuyente podría decidir pagar total o parcialmente lo que es la deuda tributaria, ya dependiendo el análisis y la valoración que haga el contribuyente, porque si los reparos son correctos, bueno, si los reparos son correctos y no hay forma de descargarse, entonces lo aconsejable sería pagar total. ¿Por qué? Porque se estaría beneficiando de lo que es la figura del arrepentimiento eficaz. Solamente va a pagar el tributo omitido, el mantenimiento de valor, el interés, pero ya no va a pagar la sanción, que la sanción en este caso, por el incumplimiento de la obligación tributaria material, va a ser el 100%, ¿no? Como sanción. La indefensión, que podría ser radicar en varios aspectos, ¿no? En la notificación, en la orden de verificación, la notificación en la vista de cargo, el incumplimiento de los requisitos por parte el incumplimiento de los requisitos en los actos administrativos, ¿no? La incorrecta determinación de la base imponible que podría ser, ¿no? Ya va a depender mucho de los casos que se vayan a realizar. Acá la regla, habíamos visto que la determinación de la base imponible sobre base presunta es un acto reglado y es de última ratio, ¿no? Existen ciertas situaciones en las cuales se puede establecer sobre base presunta, ¿no? Y es la última opción que la administración tributaria puede optar. Acá, la determinación de la base imponible. Si la administración tributaria eligió sobre base cierta, ¿no? En la vista de cargo, en la resolución determinativa no podría cambiar a base presunta, ¿no? Sería una incongruencia. Y el tema de la prueba, la carga de la prueba, bueno, pues la carga de la prueba es un péndulo, habíamos dicho, que en ocasiones está a cargo de la administración tributaria, en otras situaciones está a cargo o el contribuyente es el que tiene que demostrar, ¿no? Una vez notificada la visa de cargo, la carga de la prueba corresponde al contribuyente. Pero antes de la emisión de la visa de cargo, la administración tributaria es la que tiene que sustentar todos los reparos. Habíamos visto la determinación, bueno, los depósitos bancarios efectuados a las cuentas del contribuyente, ¿no? Es un indicio nada más que podría ser utilizado por la administración tributaria para determinar si el contribuyente está cumpliendo o está declarando todos sus ingresos, ¿no? Pero en la mayoría de los casos debemos tener, o debe existir alrededor de 20 casos en los cuales el Tribunal Supremo de Justicia y de la misma forma la Autoridad de Impugnación Tributaria ha establecido que los simples depósitos no constituyen un elemento suficiente para verificar el perfeccionamiento del hecho generador de un tributo. Entonces, anula obrados para que la administración tributaria investigue, ¿no? Pueda verificar, pueda obtener mayores elementos para comprobar si se perfeccionó o no el hecho generador de algún tributo, de algún impuesto. En estos casos, la nulidad de obrados va dirigido específicamente al objeto central del procedimiento de determinación, ¿no? Que es verificar si existe una obligación tributaria material a pagar. Entonces, para la administración tributaria, resolver o subsanar este tipo de errores es muy complicado, ¿no?
en el caso, ¿qué es lo que sucede cuando se anulan obrados? Lo que hace la administración tributaria generalmente es volver a solicitar al contribuyente que pueda demostrar cuáles son los motivos de los depósitos efectuados a sus cuentas bancarias, ¿no? Y bueno, pues el contribuyente podría, como que podría responder o como que podría presentar, como que tal vez no podría presentar, ¿no? Hay contribuyentes de buena fe y hay contribuyentes de mala fe que no van a querer eh, facilitar la tarea a la administración tributaria y también están en su derecho, ¿no? Están en su derecho de querer facilitar, no facilitar. Eso ya va a depender del contribuyente y del asesor que esté defendiendo al contribuyente, ¿no? Pero este es un aspecto importante que se tiene que considerar. La base imponible sobre base presunta, esta sentencia, la 22 de la gestión de 2017. La determinación de la base imponible sobre base presunta debe encontrarse respaldada con información que evidencie el perfeccionamiento de la obligación tributaria y refleje la situación real de los hechos que se le atribuye al contribuyente. Puesto que la inexistencia de una base imponible, objetiva, medible y verificable no sustenta la fiscalización efectuada, constituyendo, por tanto, una inobservancia a los requisitos esenciales de la vista de cargo, que son los hechos, datos, elementos y valoraciones que la sustentan. Omisión que vicia de nulidad dicha actuación, ¿no? Cuando la administración tributaria elige la determinación de la base imponible sobre base presunta, debe exponer por qué ha elegido esa determinación y por qué los indicios que tiene la administración tributaria son considerados suficientes para poder identificar el perfeccionamiento del hecho generador de un tributo. Entonces, acá recuerdo un caso que realizó la administración tributaria a un contribuyente de producción de bebidas, ¿no? Bebidas, la cascada, en realidad es la cascada, ¿no? ¿Qué es lo que hizo la administración tributaria en la empresa La Cascada? Estableció un medidor, ¿no? Un medidor que verificaba el consumo de luz, ¿no? Verificaba el consumo de luz, cuánto es lo que este contribuyente consumía en luz, y en base a este consumo de luz, establecía bajo unas fórmulas cuánto es lo que probablemente producía, ¿no? El producto que vendía, ¿no? Entonces, este tipo de determinación en base a un solo elemento que va a ser el medidor, ¿no? Entonces, no es suficiente para poder determinar el hecho generador de un tributo. Entonces, acá nuevamente la administración tributaria comete un error, ¿no? Y el Tribunal Supremo de Justicia o la autoridad jurisdiccional es la que se va a encargar de verificar si esos elementos son suficientes o no. En ese caso, la autoridad jurisdiccional, no es este caso, ¿no? Es otro caso, pero que me sirve para poder comprender la idea, estableció que el medidor de luz no es el único, no es un elemento suficiente por el cual se pueda determinar ingresos no declarados, ¿no? Y estableció que la administración tributaria debiera considerar otras variables, por ejemplo, el consumo de agua, por ejemplo, la producción del material o de los envases en los cuales vende los productos, es decir, considerar más aspectos, más variables para poder acercarse un poco más a lo que efectivamente el contribuyente produce, ¿no? Y de esta forma acercarse un poco más a lo que es el perfeccionamiento de la obligación tributaria, ¿no? Demos otro ejemplo, el procedimiento de determinación, el incumplimiento de plazos, es un aspecto de nulidad. Por ejemplo, el artículo 104 de la ley 2492 del Código Tributario establece cuál es el tiempo por el cual cuál es el tiempo que debe durar una fiscalización, una verificación, ¿no? A partir de la notificación de la orden de fiscalización, se puede extender por 12 meses, ¿no? Y pudiera ser sujeto a ampliación siempre y cuando exista un motivo justificable y una autorización por parte de la máxima autoridad ejecutiva del presidente de impuestos, ¿no? Ahora, también tendríamos que interpretar correctamente este artículo, el 104, porque se refiere a fiscalización, ¿no? Y ya sabemos, o ya hemos visto cuál es la diferencia entre una fiscalización y una verificación. La verificación interna o externa es de menor amplitud. Entonces, como es de menor amplitud y es un poco más compacta, más específica, no requeriría la utilización de todo el tiempo, ¿no? de este año como tal, sino esta normativa estaría dirigida a la fiscalización, que la fiscalización sí es el trabajo que se tiene que realizar, es muy más amplio, ¿no? Pero
No sé si la administración tributaria actualmente esté realizando órdenes de fiscalización total. Me parece que ya no realiza órdenes de fiscalización total, sino eh, se limita a hacer órdenes de fiscalización parcial, de aspectos específicos, ¿no? Porque implica mucho tiempo y la administración tributaria tiene los recursos limitados. Pero ¿cuál es la lógica de esta sentencia? Es, si la administración tributaria excede el plazo establecido en el 104, es decir, más de 12 meses, no es un motivo o una causal de nulidad, ¿no? Pues no se encuentra expresamente sancionado con la nulidad. Entonces acá tendríamos que recordar lo que era el principio de especificidad de la norma, ¿no? Especificidad de la nulidad que hemos visto en la diapositiva anterior, es decir, de la anterior semana, ¿no? Que establecía los requisitos para la declaratoria de nulidad del acto administrativo, ¿no? Especificidad de la norma, el principio de finalidad, trascendencia y convalidación. Y esto se aplica perfectamente y es la forma en la cual resuelve la autoridad de impugnación tributaria y también el Tribunal Supremo de Justicia cuando el contribuyente argumenta y dice, ¿no? Desde la orden de fiscalización hasta la vista de cargo, la administración tributaria ha excedido el plazo de los 12 meses. Lo ha emitido en 2 años, en 1 año y medio, en 13 meses, en 14 meses. Esto no es un motivo de nulidad, ¿no? Acá otro ejemplo, una sentencia, la sentencia 29/2016, referida a los depósitos bancarios también, ¿no? Pero en un contexto diferente. Las transferencias bancarias al exterior, dice, ¿no? No generan por sí solas el perfeccionamiento del hecho generador de la obligación tributaria respecto a las ventas no declaradas realizadas en territorio nacional, toda vez que para ello previamente se debe demostrar la existencia de la importación de las mercancías supuestamente vendidas en territorio nacional. Vale decir, sin la existencia de un hecho generador no puede haber una base imponible, por lo que no es posible pretender cobrar el IVA, el IT y el IWE. Esa tal vez es un poco más clara en el resumen, ¿no? Puesto que el indicio que toma la administración tributaria son ya no los depósitos, ¿no? Que recibe el contribuyente, sino las transferencias efectuadas al exterior por parte del contribuyente. La administración tributaria considera que estas transferencias son para comprar mercancía, ¿no? Pero la autoridad de impugnación tributaria y también la autoridad jurisdiccional, el Tribunal Supremo, consideran que no es un elemento suficiente, ¿no? Si la administración tributaria considera que el contribuyente está comprando o importando mercancía, ¿no? Y para eso está haciendo transferencias al exterior, debería también obtener información, por ejemplo, de la Aduana Nacional de Bolivia, de los productos que está importando y verificar si estos podrían ser sujetos o están vinculados con la actividad comercial del contribuyente, ¿no? Entonces, nuevamente, es una nulidad que la administración tributaria no va a poder subsanar, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer la administración tributaria en estos casos? Simplemente emitir una resolución determinativa que establezca que no existe deuda tributaria, ¿no? Acá, depósitos bancarios, declaraciones únicas de importación. Las declaraciones únicas de importación y los depósitos efectuados a la cuenta de una persona natural no materializan o perfeccionan por sí solos los hechos generadores del IVA y el IT. Tampoco puede establecerse en base a dicha información la determinación de la base imponible sobre base cierta, ¿no? Entonces, de igual forma, que el contribuyente tenga declaraciones únicas de importación, ¿no? Y que se haya efectuado depósitos a la cuenta de una persona natural, no significa que se esté perfeccionando el hecho generador, ¿no? Si el contribuyente, podríamos decir en un ejemplo, bueno, tal vez un poco muy sencillo, pero si el contribuyente importa 10 motocicletas, ¿no? La administración tributaria no podría, y tiene depósitos bancarios a sus cuentas, todavía a la cuenta de una persona natural, que podría tener, los ingresos podrían ser, o los depósitos podrían ser por diferentes motivos, la administración tributaria no podría considerar que estas 10 motocicletas son para la venta, ¿no? Podrían ser por otros motivos. Pero bueno, en nuestra realidad también tendríamos que ver cuál es la condición económica del contribuyente o de la persona natural para tener 10 motocicletas, ¿no? Esto ya, aquí aplica también, tendría que aplicarse y considerarse lo que es el principio de interpretación de la realidad económica. Procedimiento de determinación. El procedimiento de determinación debe ser efectuado con transparencia, claridad y certeza, debiendo fundarse en motivos de hechos reales existentes, verdaderos, específicos,
conducentes y sustentados en el cumplimiento de la ley. Pues, si así no fuese, si los hechos en los que la Administración Tributaria fundó su decisión no hubieran existido o no hubieran sido tales como la Administración Tributaria creyó o afirmó al resolver, se vulneraría el derecho fundamental a la defensa del sujeto pasivo, trayendo como consecuencia la nulidad de la vista de cargo, ¿no? Los reparos establecidos en la vista de cargo deben ser claros, ¿no? Deben ser claros, deben sustentarse en hechos reales, ¿no? Verdaderos y específicos. Y acá hay muchos ejemplos, sí, podríamos decir, pero se me vienen a la mente algunos ejemplos que quisiera compartir con ustedes para que puedan, por favor, participar. Entonces, acá, cuando la Administración Tributaria realiza lo que es el procedimiento de determinación, y vamos a ir al procedimiento de determinación común que realiza, es decir, verificación del crédito fiscal de las facturas que declara el contribuyente, verifica, por ejemplo, uno de los elementos que maneja la Administración Tributaria es la depuración de la factura por la no dosificación de las facturas, ¿no? Entonces, podría ser la no dosificación de las facturas, ¿no? Podría ser otro ejemplo que el proveedor no ha declarado en su libro de ventas la factura declarada por el contribuyente. En estas circunstancias, ¿qué opinan ustedes? ¿Son reparos que están correctamente sustentados? ¿Son reparos que el contribuyente va a poder descargarse? Por ejemplo, la dosificación de facturas, ¿no? Ese es un dato que la Administración Tributaria maneja para depurar facturas. Otro dato o indicio que maneja la Administración Tributaria para depurar facturas es que el proveedor, ¿no? O el que ha extendido la factura es una empresa fantasma, le denominan, ¿no? O empresa comercializadora de facturas. ¿Por qué? Porque ha ido a verificar el domicilio y en el domicilio fiscal de ese contribuyente no existe la actividad comercial. Entonces la Administración Tributaria considera que ese contribuyente es un comercializador de facturas y lo publica en el periódico, ¿no? Estos contribuyentes, bueno, las facturas que emiten estos contribuyentes no son válidas, dice, para el crédito fiscal porque son empresas que comercializan facturas. Este tipo de reparos que establece la Administración Tributaria serán transparentes, serán certeros, serán susceptibles de descargar. ¿Qué opinan ustedes, colegas? Lo repito, la dosificación de facturas, la no declaración en el libro de ventas del proveedor, que el contribuyente o el proveedor sea un contribuyente que sea, que haya indicios de que este contribuyente sea comercializador de facturas. Este tipo de observaciones, ¿qué apreciación tienen ustedes? ¿Son correctas, no son correctas? Son correctas en ese caso prácticamente porque el contribuyente no tiene cómo justificar ni siquiera los ingresos, aparte de que la no dosificación de facturas implica multas. Si en el momento de sacar el NIT es lo primero que te avisa, ¿no? Uno, tus obligaciones, qué es lo que tienes que presentar mensualmente. Y es evidentemente que todavía nosotros en Bolivia existen esta clase de empresas en el cual solamente sacan el NIT para comercializar sin efectuar el acto, ¿no? O sea, no hay ninguna venta, no hay ninguna compra, no importa, no venden nada, pero sí comercializan las facturas. Por eso tenía yo entendido de que justamente es esa triangulación que está haciendo impuestos con estos nuevos aplicativos que están saliendo para que la información ya la tengamos en línea, para que todos podamos tener y contar con la misma información. Entonces yo creo que a unos 2 o 3 años más, pues prácticamente ninguna empresa ya se va a dedicar a esta comercialización. Ya, muy bien. Muchas gracias, licenciada Gemio. Tal vez alguien más quiera participar. Colegas, estamos en la penúltima clase. Hay compañeros que no. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, también para decir que sí es correcto, obviamente, y bueno, también es una muy buena ayuda porque
la mayoría, digamos, no podemos determinar, por lo menos hasta el momento, como dijo la anterior compañera, que tal vez de aquí un tiempo ya sí se pueda tener en línea y verificar que las facturas sí son válidas, sí son reales, pero por el momento, o sea, es como una ayuda advirtiendo, digamos, que ciertos proveedores pueden estar haciendo ya un uso incorrecto de las facturas que nos emiten, digamos, o que solamente las han sacado para evitar que se les haga una retención, que sería lo correcto también. Entonces, me emiten una factura que no tiene un sustento, o sea, no es válido, digamos, ante el SIN. Ah, muy bien. Muchas gracias, licenciada. ¿Alguien más tal vez quiera emitir su criterio? La pregunta ¿es correcto que la administración tributaria pueda o establezca este tipo de reparos? En función a la diapositiva que estamos viendo, ¿no? La visa de cargo debe ser, los reparos establecidos deben ser transparentes, deben ser objetivos, no deben ser medibles. ¿Con qué finalidad? ¿Por qué los reparos deben ser transparentes, medibles, objetivos? ¿Por qué? Porque el contribuyente tiene que tener la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa. En otras palabras, les pregunto, ¿en estos reparos el contribuyente puede ejercer su derecho a la defensa? No dosificación de facturas, no presentación del libro no declaración en el libro de ventas del proveedor, que probablemente sea un contribuyente que comercializa facturas. Buenas noches, doctor. Laura ¿Cómo Marielita estás? Rucci. ¿Cómo? Yo creo que sería difícil el tema del contribuyente tratar de subsanar estas observaciones que daría el SIN. El no haber presentado el libro de ventas, compras, da por hecho que no ha cumplido los deberes formales ante el SIN. El tema que esté vendiendo las facturas, yo entiendo que estas personas abren su NIT, emiten facturas, cierran el NIT y empiezan a tener la misma actividad con otra persona, con otra. Entonces, son empresas fantasmas, ¿no? Entonces, es difícil de que puedan subsanar o entregar, defenderse ante estas observaciones y irregularidades. Ya. Sí. Bueno, si tal vez si hay alguien más que quisiera participar, muchas gracias. Bueno, entonces lo que yo quería compartir era lo siguiente. Este tipo de observaciones, por ejemplo, que la administración tributaria depure facturas por la no dosificación, que depure facturas del contribuyente fiscalizado por que el proveedor no ha declarado en su libro de ventas la factura declarada por el contribuyente fiscalizado y que tenga indicios la administración tributaria respecto a que esas facturas fueron comercializadas por un contribuyente fantasma, son reparos o observaciones que no son susceptibles de descargar. Son correctas porque una obligación es la presentación de facturas. Está bien, claro, está bien, pero la lógica acá es la siguiente, o sea, la administración tributaria depura las facturas del contribuyente en el caso de que el procedimiento de determinación de verificación sea para verificar si las facturas son válidas para crédito fiscal o no, o sea, los requisitos para verificar que la administración tributaria verifica son la factura original, medios de pago y que esté vinculado con la actividad, ¿no? Y dentro de estos requisitos también podría verificar específicamente dentro del requisito de la factura original, se podría añadir la dosificación de la factura, ¿no? Dentro de los medios de pago podría verificar que el contribuyente el proveedor no lo declara en el libro de ventas, ¿no? Y que, por otro lado, respecto al medio de pago, que el proveedor también es una empresa comercializadora de facturas. Entonces, todas estas observaciones que la administración tributaria podría realizar no recaen en el actuar o en el accionar del contribuyente fiscalizado, sino recaen en el proveedor, ¿no?
¿Qué contribuyente al momento de hacer una compra le exige al proveedor, o sea, le estás emitiendo factura, pero tu factura está dosificada, lo vas a declarar en el libro de ventas esta factura que me estás emitiendo? O sea, ningún contribuyente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se rige o rige el principio de buena fe, ¿no? Es decir, al momento de la compra, al momento de una transacción, el comprador confía, ¿no?, en el proveedor, de que el proveedor está cumpliendo correctamente con sus obligaciones tributarias. Entonces, que la administración tributaria pretenda observar o depurar las facturas del contribuyente fiscalizado por el incumplimiento de obligaciones tributarias del proveedor, son reparos que el contribuyente fiscalizado no puede descargar, ¿no? En materia de derecho, esto se llama la prueba diabólica, es decir, son situaciones en las cuales no se puede defender, ¿no? Y este tipo de situaciones, este tipo de observaciones que podría realizar la administración tributaria, vulneran lo que es el derecho a la defensa, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de consecuencia podría generar la nulidad de la visa de cargo, ¿no? Y nuevamente, esta nulidad de obrados, producto de la observación de la no dosificación y demás, será susceptible de subsanar por parte de la administración tributaria. Entonces es complicado que la administración tributaria pueda subsanar ese tipo de errores que ha cometido respecto a los reparos, ¿no? Que no recaen en el contribuyente fiscalizado, sino recaen en el proveedor, ¿no?, que es otro contribuyente. En todo caso, la administración tributaria debiera iniciarle el procedimiento sancionador, qué sé yo, o de determinación al proveedor por el incumplimiento de sus obligaciones tributarias. Acá habíamos visto, de acuerdo al artículo 96 del Código Tributario, el contribuyente tiene 30 días para presentar documentación, ¿no? Entonces acá la pregunta es, ¿la administración tributaria puede aceptar fotocopias simples? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Tendría que valorar la administración tributaria la presentación de fotocopias simples? ¿No? Entonces, la administración tributaria en muchas de sus resoluciones determinativas ha establecido que las fotocopias simples no se valoran, ¿no? ¿Por qué? Porque debiera presentar el contribuyente documentación original o por lo menos en fotocopias legalizadas, ¿no? Pero bueno, en materia administrativa, en materia tributaria, rige lo que es el principio de verdad material, ¿no? Y este principio de verdad material se sobrepone respecto a las formalidades que pudieran existir, ¿no? Más allá de las formalidades, lo que tiene que verificar la administración tributaria es lo que realmente ha sucedido, ¿no? Entonces, el contribuyente sí podría presentar documentación en fotocopia simple, pero también tendría que justificar por qué no la puede presentar en fotocopia simple. Y, por ejemplo, les voy a comentar acá un caso respecto nuevamente a las observaciones que la administración tributaria realiza al contribuyente en el crédito fiscal, ¿no? Podría realizarle la siguiente observación: señor contribuyente, usted no tiene los medios de pago de esta factura, de esta factura, ¿no? O podría ser que la factura, el monto de la factura sea mayor a 50,000 bolivianos y necesita estar bancarizada, ¿no? Y el contribuyente en sus descargos podría presentar, qué sé yo, la fotocopia de un cheque, ¿no? Entonces, la administración tributaria tendría la obligación de valorar esta fotocopia del cheque, ¿no? Fotocopia simple del cheque, y la respuesta es sí, ¿no? ¿Por qué no podría valorar la administración tributaria la fotocopia de un cheque? Más aún cuando el original obviamente ya fue endosado, ya se cobró el cheque en el banco, porque el contribuyente no tiene la fotocopia, bueno, no tendría por qué tener el original del cheque, ¿no? Pero la administración tributaria en ocasiones es demasiado, no sé si formalista, o a veces es un poco cerrada al momento de valorar los descargos, y en este caso en específico no le consideró la fotocopia simple del cheque. Entonces no tiene sentido, ¿verdad? O sea, sí puede presentar el contribuyente fotocopias simples de la documentación que considere van a respaldar una situación, y más aún en este caso el cheque.
¿no? Ahora también el contribuyente podría pedir a la entidad financiera que certifique si el cheque fue cobrado o no fue cobrado, a quién se emitió, a quién se giró el cheque y demás, ¿no? Es decir, el contribuyente también podría fortalecer un poco más su posición, fortalecer un poco más sus descargos, ¿no? Pero la idea es acá, las fotocopias simples se pueden valorar por la administración tributaria cuando se presentan como descargos, sí se tienen que valorar en aplicación del principio de verdad material, y siempre y cuando el contribuyente también justifique que no puede obtener el original. Entonces acá la pregunta es la siguiente, les voy a hacer una pregunta, y también viene acá de un caso resuelto, que es importante también porque es un precedente que nos va a ayudar a justificar en alguna situación la no presentación de la factura original. Entonces, la Administración Tributaria ha iniciado un procedimiento de determinación a un contribuyente, ha verificado la validez del crédito fiscal de las facturas y ha depurado varias facturas porque el contribuyente no presentó el original de la factura, ¿no? El contribuyente no tenía el original de la factura porque las extravió, pero sí presentó fotocopias legalizadas de las facturas. Y la Administración Tributaria depuró esas facturas. ¿Por qué? Porque la normativa establece que el contribuyente debe presentar en original. Sujeto a impugnación. Una vez sujeto a impugnación, el Tribunal Supremo de Justicia estableció que el requisito de la factura original no deviene de la normativa emitida por el órgano legislativo. Es decir, en la Ley 843 no se establece que el contribuyente deba presentar la factura original. Solamente se establece que el contribuyente debe cumplir con los medios de pago, si está establecido en la ley, y que las facturas declaradas tienen que estar vinculadas con la actividad del contribuyente. Entonces, ¿de dónde nace este requisito que el contribuyente debe presentar la factura original? Nace de la normativa reglamentaria, de la RND 2116, del sistema de facturación virtual. Nace estos requisitos de el contribuyente debe presentar para la apropiación del crédito fiscal de las facturas que declara el contribuyente, debe presentar el original, la factura original, debe estar dosificado, ¿no? Debe estar correctamente emitida el número de NIT, ¿no? Si hay error en la razón social, bueno, eso no invalida el crédito fiscal. Todos esos requisitos están establecidos en normativa reglamentaria. Pero, por ejemplo, la factura original es un requisito que está establecido en normativa reglamentaria, no en la ley. Entonces, lo que estableció el Tribunal Supremo de Justicia es, bueno, si el contribuyente puede obtener facturas, fotocopias de las facturas, estas fotocopias de las facturas legalizadas, es válido para levantar el reparo de la presentación de la factura original, más aún cuando este requisito está establecido no en la ley, sino en una normativa reglamentaria, ¿no? Ahora, ¿quién podría legalizar las facturas? Bueno, y dice el Tribunal Supremo, ¿no? El autorizado para legalizar las facturas, en este caso va a ser el proveedor, porque el proveedor tiene en sus archivos la copia original, ¿no? Entonces, si el proveedor legaliza las facturas, se tiene que considerar para el cumplimiento del requisito de las facturas originales, ¿no? En definitiva, es decir, las fotocopias simples que el contribuyente pueda presentar, la Administración Tributaria tiene la obligación de valorar. Ahora bien, acá hay unas reglas respecto a la presentación de la documentación, de descargo. La documentación de descargo tiene que ser pertinente y oportuna. Dice el artículo 81 del Código Tributario, establece que la documentación se va a valorar, o la prueba se va a valorar bajo el principio de la sana crítica, ¿no? Pero tiene que cumplirse con dos requisitos, la pertinencia y la oportunidad. La pertinencia, es decir, es pertinente la prueba que el contribuyente está presentando para la observación que está estableciendo la Administración Tributaria, es decir, ¿no? Si la Administración Tributaria observa medios de pago de la gestión 2016, el contribuyente impertinentemente no podría presentar documentación de otra gestión, ¿no? De otros meses. Y el otro requisito es la oportunidad. ¿Está presentando el contribuyente dentro del plazo establecido, no?
Ahora, el criterio de la oportunidad ha sufrido diferentes modulaciones en materia tributaria. ¿Por qué? Porque la normativa establece 30 días, ¿no?, para presentar documentación de descargo. ¿Qué pasa si el contribuyente presenta después de los 30 días? ¿No? Hay una primera aproximación o una primera modificación producto de la jurisprudencia al Código Tributario que establece que si el contribuyente presenta documentación pertinente con juramento de reciente obtención hasta antes de la emisión de la resolución determinativa, esta documentación tiene que ser valorada, ¿no? Y también les voy a comentar que los contribuyentes a veces, bueno, un ejemplo les pongo, ¿no?, que ha sucedido cuando trabajaba en la gerencia Graco La Paz. A veces los contribuyentes son de mala fe, ¿no? Entonces, una vez notificada la vista de cargo, se tiene 30 días para la emisión. Bueno, se tiene 30 días para la presentación de descargos y después se tiene 60 días para la emisión de la resolución determinativa. Obviamente es un plazo máximo que establece el artículo 99 del Código Tributario. ¿Qué pasa si la Administración Tributaria emite la resolución determinativa fuera de los 60 días? Entonces ya no puede establecer intereses, ¿no? Intereses por el lapso de tiempo en el cual ha sobrepasado el tiempo. Ahora, según el artículo 81 del Código Tributario, el contribuyente puede presentar documentación fuera del plazo establecido por norma. Sí puede presentar documentación, pero tiene que hacerlo con una formalidad, el juramento de prueba de reciente obtención, ¿no? Entonces, podría presentar el contribuyente con juramento de prueba de reciente obtención, documentación fuera del plazo establecido en el artículo 96, es decir, fuera de los 30 días, hasta antes de la emisión de la resolución determinativa, y la Administración Tributaria tiene la obligación de valorar esa documentación, ¿no? Y el ejemplo que les voy a poner es cuando un contribuyente sujeto a fiscalización, ¿no?, el último día, el día 60, para la emisión de la resolución determinativa, los compañeros de la Unidad Técnica Jurídica ya tenían proyectada, emitida en realidad, la resolución determinativa. El contribuyente presenta el día 60 una nota con, creo que eran 30 cajas de pruebas, ¿no?, ofreciendo prueba de reciente obtención, ¿no?, con juramento de prueba de reciente obtención. Y esta prueba obviamente no era pertinente para resolver o para levantar los reparos. Simplemente el contribuyente de mala fe ha presentado esa documentación para retrasar la emisión de la resolución determinativa. Y tan de mala fe, bueno, que entre esa documentación, tanta documentación que ha presentado, que había uno que otro documento que sí era pertinente para poder levantar los reparos, o por lo menos un reparo, 2 reparos. Entonces, ¿qué puede hacer el contribuyente? Sí, pero obviamente esto ya es de mala fe, ¿no? Y simplemente es un comentario que les realizo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el fiscalizador o la Administración Tributaria? Bueno, pues tiene que valorar toda esa documentación, ¿no? Y tiene que otorgarle tiene que otorgar una valoración, ¿no? Tiene que verificar si es pertinente, no es pertinente y demás. Pero si el contribuyente presenta, ¿no?, no existe una objeción, bueno, en realidad existe una obligación por parte de la Administración Tributaria para que se valore esa documentación, ¿no? Ahora, esta otra sentencia va un poco más allá, ¿no? La obligación de la Administración Tributaria de valorar la prueba presentada por el contribuyente cuando se presentó antes de la emisión de la resolución determinativa, más aún si se cumplió con el juramento de prueba de reciente obtención. Bueno, este es básicamente lo mismo, incluso antes de la emisión, pero hay otra circunstancia, otra sentencia que establece que incluso si el contribuyente no presenta esta documentación con juramento de prueba de reciente obtención, de todas formas, igual la Administración Tributaria tiene la obligación de valorar, ¿no? Más aún si es pertinente, nuevamente en base a qué principio, el principio de verdad material que obliga a la Administración Tributaria, más allá de las formalidades y del plazo establecido en la norma, bueno, pues valorar toda la documentación que el contribuyente pueda presentar. La no valoración de la documentación presentada por el contribuyente es un vicio de nulidad, ¿no?, que va a recaer en la resolución determinativa, no en la vista de cargo. Se anularía la resolución determinativa y es un vicio de nulidad que
que se puede subsanar, es decir, se tendría que valorar para emitir una nueva resolución determinativa. Ahora, una vez que el contribuyente, bueno, vencido el periodo de pruebas de 30 días y ya dentro del plazo de los 60 días para la emisión de la resolución determinativa, la administración tributaria tiene la obligación de emitir, ¿no?, la resolución determinativa. Y bueno, la resolución determinativa es el acto administrativo final que va a poner fin al procedimiento de determinación a cargo del sujeto activo. Y entre los requisitos más importantes están los fundamentos de hecho y de derecho, que tienen que estar establecidos en la resolución determinativa. Los fundamentos de hecho radican básicamente en las situaciones o en los hechos que fueron demostrados, ¿no?, con documentación, con información pertinente por la administración tributaria respecto a, ¿no?, el perfeccionamiento del hecho generador de un tributo, de un impuesto, y también podría ser respecto a la imposición de una sanción, el incumplimiento de la normativa reglamentaria por parte del contribuyente. Y los fundamentos de derecho sería la normativa en la cual la administración tributaria se ampara para poder establecer esos reparos, esas observaciones, o para poder imponer las sanciones respectivas, ¿no? Otro aspecto importante es la valoración de los descargos. La administración tributaria está en la obligación de valorar todos los descargos presentados por el contribuyente. Incluso si los descargos presentados por el contribuyente no son pertinentes para resolver o no son pertinentes para levantar los reparos, la administración tributaria está en la obligación de efectuar ese tipo de valoración. Otro aspecto importante de la resolución determinativa es la determinación de la deuda tributaria, ¿no? Es la liquidación. La base imponible, ¿no?, el tributo omitido, el tributo omitido, la base imponible, mantenimiento de valor, intereses, sanción incluso. La calificación de la conducta, bueno, el incumplimiento de la obligación tributaria material tiene por consecuencia la sanción por omisión de pago el 100%. El incumplimiento de las obligaciones formales, bueno, va a depender de qué obligación formal ha incumplido el contribuyente para establecer la sanción respectiva. ¿Cuáles son los requisitos de la resolución determinativa? Bueno, pues similar a la visa de cargo y a la orden de verificación serían el número de resolución, el lugar y fecha de emisión, el nombre o razón social, el número de identificación o cédula de identidad del contribuyente. Tiene que identificar en la resolución determinativa la orden de fiscalización, ¿no?, a qué orden de fiscalización o verificación corresponde, también a qué visa de cargo, la base imponible expresada en bolivianos, la base cierta o base presunta de la determinación, tiene que identificar cuál fue la elección de la administración tributaria y también tiene que justificar el alcance del procedimiento de determinación. Todos estos requisitos ya se están reiterando de la visa de cargo también. Y acá son los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten cada observación determinada y la norma específica infringida, ¿no? En el ejemplo que estamos poniendo de depuración del crédito fiscal, la administración tributaria tendría que identificar cuál es la norma que obliga al contribuyente a tener la factura original, medios de pago, que esté vinculado con la actividad gravada, ¿no? Cuáles son los reparos que el contribuyente, bueno, reparos a las facturas y demás. Aspecto importante, la relación de pruebas de descargo, ¿no? Toda la valoración de los descargos presentados por los contribuyentes, los alegatos, la documentación, información, todo lo que el contribuyente ha presentado como descargo, la administración tributaria tiene la obligación de valorar en la resolución determinativa. La liquidación de la deuda tributaria también, ¿no?, por impuesto, periodo y gestión fiscal. La liquidación también es un aspecto importante. La administración tributaria podría cometer errores al momento de efectuar la liquidación de la deuda tributaria. Pero bueno, este es un aspecto un poco técnico que los amigos contadores, ustedes, podrían verificar. Y en realidad sí tendrían que verificar si la liquidación efectuada por la administración tributaria fue correctamente emitida, porque podría haber errores también en la liquidación, y si hay errores en la liquidación, también va a ser un vicio de nulidad, ¿no? Pero ustedes tendrían que efectuar la liquidación para ver si es correcta o no. La calificación de la conducta, habíamos dicho, ¿no?, si es omisión de pago, ¿no?, incumplimiento a un deber formal y demás. Tiene que establecer también los plazos y recursos que tiene el sujeto pasivo para impugnar la resolución determinativa. Y el anuncio de que una vez vencido este plazo de impugnación, se va a iniciar lo que es el procedimiento de ejecución tributaria, ¿no? La impugnación, ya vamos a ver
una pequeña parte de qué es lo que, qué opciones tiene el contribuyente una vez notificada la resolución determinativa. Y finalmente la firma y el sello del gerente distrital o GRACO, ¿no? Que dé validez al acto administrativo, ¿no? Bueno, entonces acá está, ¿no? Una vez notificada la resolución determinativa, el contribuyente se encuentra en 3 escenarios posibles, ¿no? De acuerdo a los reparos establecidos, podría decidir pagar la deuda tributaria, ¿no? Podría pagar total o parcialmente. Podría pagar totalmente, qué sé yo, es solicitar la liquidación de la deuda y pagar, ¿no? Y luego exigir lo que es el auto de conclusión de trámite, si paga la totalidad. Podría acogerse un plan de facilidad de pago, sí, ¿no? Obviamente tiene que cumplir ciertos requisitos, pagar el 10% como cuota inicial, o como garantía, perdón, un 5% como cuota inicial. Actualmente son 60 cuotas, 5 años en las cuales el contribuyente podría extender lo que son las cuotas, los pagos, ¿no? Para el plan de facilidad de pago. Y bueno, la administración tributaria tendría que autorizar con una resolución administrativa que el contribuyente, que se le está aceptando al contribuyente un plan de facilidad de pago. El incumplimiento del plan de facilidad de pago va a generar automáticamente como consecuencia la sanción. En una capacitación que teníamos con una funcionaria del Departamento de Recaudaciones, ella recomendaba, ¿no? Es preferible que el contribuyente le deba al banco que le deba a la administración tributaria en un plan de facilidad de pago. ¿Por qué? Porque si le incumple al banco, el banco no le va a establecer al contribuyente una multa del 100%. En cambio, la administración tributaria, si se incumple un plan de facilidad de pago, lo que le va a generar es la sanción del 100% del saldo del saldo que le falta pagar, ¿no? Entonces, era una recomendación que me parece que es también apropiada para que la consideren ustedes, ¿no? Pago total parcial. Pago parcial, el contribuyente podría estar de acuerdo con algunos reparos y tal vez con otros reparos decide impugnar, ¿no? Entonces, podría. Y la administración tributaria, por normativa, no puede rechazar ningún pago efectuado por el contribuyente, ¿no? Entonces, sí podría el contribuyente consentir parcialmente la deuda tributaria y pagar lo que considere que debe, ¿no? Y la otra parte, ¿no? Podría incluso impugnarla, ¿no? O simplemente podría no pagar y esperar una ejecución tributaria. La otra opción que tiene el contribuyente podría ser impugnar la resolución determinativa, ¿no? Tenemos 2 vías de impugnación, una vía judicial y una vía administrativa, ya dependiendo del asesoramiento del contribuyente, ¿no? Podría decidir cualquiera de las 2. Sin embargo, la judicial tiene la demanda contencioso tributaria. En La Paz yo consideraba que tenía aproximadamente 5 años de duración. Sin embargo, ahora revisado actualizada la información que tengo, puede durar incluso hasta 7 años, puede durar un poco más, ¿no? Entonces, ese es el tiempo que el contribuyente tendría que considerar al momento de elegir esta vía de impugnación judicial, ¿no? Unos 7 años, ¿no? 5 años en el mejor de los casos, y en La Paz me refiero, ¿no? En La Paz, que es una de las ciudades que tiene mayor cantidad de impugnaciones. Me imagino que Cochabamba y Santa Cruz también, ¿no? Bueno, también hay contribuyentes que de mala fe podrían impugnar por la vía judicial. ¿Por qué? Porque la impugnación suspende la ejecución tributaria, ¿no? Podrían impugnar y esperar que se duerma, digamos, 5 años la ejecución de esa resolución determinativa, e incluso podría decir, bueno, esperemos que haya un perdonazo, digamos, ¿no? Ya que está de moda, creo, los perdonazos, ¿no? Donde se condonan sanciones, se condonan parte de la deuda o elementos de la deuda tributaria como el mantenimiento de valor, intereses, pero en realidad esto es, no sé si es beneficioso o no para la administración y para el contribuyente, porque ¿qué pasa con el contribuyente que ha cumplido correctamente con sus obligaciones tributarias, ¿no? Y la otra vía de impugnación sería la vía de impugnación administrativa ante la autoridad de impugnación tributaria, que lo rescatable de esta, bueno, es una entidad, obviamente, que tiene los servidores públicos
técnicos, ¿no? Y legales para poder resolver controversias. No hay duda de aquello. Uno de los puntos que rescato yo de esta vía de impugnación administrativa es el plazo, porque ellos cumplen los plazos establecidos en norma. Van a tener una impugnación. La impugnación, a lo mucho, duraría unos 7 meses aproximadamente, no dura más, ¿no? Recurso de alzada unos 3 meses, y unos 3 meses y medio, digamos, y unos 3 meses jerárquico. Entonces ya tienes el resultado, ya tienes la respuesta, ¿no? O ya tienes, perdón, la resolución que va a resolver la controversia. Ahora, de que se duda un poco de la imparcialidad, sí, ¿no? Por lo menos en temas de prescripción ha habido fallos muy controvertidos, muy controvertibles, ¿no? Pero bueno, posterior a esta vía de impugnación, todavía está el Tribunal Supremo de Justicia, que bajo el principio de control judicial podría revisar este tipo de resoluciones, ¿no? Es una decisión que podría tomar el contribuyente, y la última decisión o la última opción que el contribuyente podría elegir, ¿no? Es decir, no pagar, no va a pagar, no va a impugnar. Entonces, ¿a qué se va a someter? Al procedimiento de ejecución tributaria, ¿no? Y este procedimiento, bueno, si nos alcanza el tiempo, podemos verlo el día viernes. Entonces, hasta acá, antes de ingresar a ver los otros ejemplos o jurisprudencia que tenemos, tal vez alguien tiene alguna consulta, algún comentario que quiera realizar. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. ¿Me escucha, por favor? ¿Se escucha? Sí. Ya. Mire, sí, licenciado Candia. Mire, yo quería comentarle dos tópicos. Uno referido al acta de conclusión. Pasa que cuando uno está un poco bajo su micrófono en este momento. Ya mire, se trataba del acta de conclusión. Pasa que en impuestos, debido a la carga que tienen, un poco más fuerte. Ya, tardan demasiado en generar este acta de conclusión. Muchas veces ni siquiera se alcanza a recibir, ¿no es cierto? Entonces yo me ponía a pensar y decía, ¿cómo podemos forzar a que el fiscalizador nos extienda el acta? Porque muchas veces entran grupos específicos por tiempo, y no, pues definitivamente no alcanzan a elaborar el acta de conclusión. Entonces, uno en el tiempo también va perdiendo el hilo de lo que está tratando con impuestos, porque las actuaciones a veces suelen ser más de una, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos forzar esta situación? Mandar una nota al gerente, al mismo fiscalizador, se me ocurre, ¿no es cierto? Luego, respecto al contencioso administrativo, tenía entendido hace algunos años atrás que había que efectuar algún pago antes de ir por esa vía. No sé si aún persiste esa situación. Por eso es que la mayor parte de los contribuyentes iba por la vía administrativa. Uno que es más expedita en tiempo, o sea, los plazos son exactos, como usted dice, pero la desventaja en este periodo último era que los fallos no salían pues a favor del contribuyente, eran más a favor del Estado, porque la lógica era como una institución del Estado iba a fallar contra el mismo Estado, digamos, ¿no? La verdad es que no tengo últimamente experiencia del tema, pero quisiera que nos comente al respecto. Gracias. Muy bien. Respecto a la primera pregunta y preocupación que también habíamos comentado la anterior clase, es respecto a las respuestas, a la demora en las respuestas por parte de la administración tributaria. Y lo que yo podría sugerirles es lo siguiente. Cualquier solicitud que efectúen los contribuyentes tiene que hacerse un seguimiento. No se puede simplemente presentar la nota y esperar que la administración tributaria responda, ¿no? Una vez presentada la nota, se genera una hoja de ruta, es decir, el gerente lo va a remitir al departamento correspondiente. Ya podría ser fiscalización o ya podría ser el departamento jurídico o el departamento de recaudaciones. El jefe del departamento jurídico o recaudaciones o de fiscalización tiene que asignar al funcionario específico, ¿no? Entonces hay un número, una hoja de ruta en la cual después de unos 3, 4 días podrían ustedes hacer seguimiento e identificar con qué funcionario público específicamente está el trámite.
¿no? Entonces tendrían que hacer seguimiento con ese servidor público y consultar en qué es el trámite, ¿no? Como ustedes saben perfectamente, el tema burocrático, lamentablemente la administración tributaria no responde rápidamente, ¿no? Es básicamente el reclamo. Entonces, primero hay que hacer seguimiento con el servidor público y también hay que darle un tiempo prudente, ¿no? Qué sé yo, unas 2 semanas me parece que es un tiempo en el cual se podría responder una solicitud, ¿no? También dependiendo la complejidad. Si es una solicitud de una rectificatoria de declaración jurada, obviamente va a tomar más tiempo. Si es una solicitud de acción de repetición, también va a tomar más tiempo. Si es una solicitud de adeudos tributarios, no adeudos tributarios, eso es más rápido, digamos, ¿no? Pero bueno, en el caso de que no exista respuesta, yo les sugiero reiterar la solicitud 2 veces más, ¿no? Digamos, reitera por segunda oportunidad y después de un mes podrían reiterar por segunda oportunidad y al siguiente mes reiterar por tercera oportunidad, anunciando queja al presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Y ya, si no existe efectivamente respuesta, tendrían que mandar una nota, una queja al presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, adjuntando las 3 copias o las 3 notas anteriores, ¿no? Indicando que existe retardación y demás. Y eso también, ¿por qué les digo? ¿Por qué? Porque la administración tributaria actualmente tiene una certificación de calidad ISO 9001. Entonces, para el presidente de impuestos, obviamente es importante que no existan quejas, porque estas quejas, obviamente, demuestran que no se está cumpliendo con los procedimientos específicos y que no son, en una auditoría, o sea, podría incluso no restarle puntos, ¿no?, a la administración tributaria. Entonces, esa sería mi recomendación por un lado. Ahora, hay otra vía también para poder obtener una respuesta, una respuesta por parte de la administración tributaria cuando el tiempo ya excede, qué sé yo, 6 meses, 7 meses en la falta de respuesta, ¿no?, a la solicitud. Entonces, esto ya tendrían que hacerlo con un abogado y tendría que ser una acción de amparo constitucional. ¿Por qué? Porque lo que se está vulnerando es el derecho a la petición, ¿no? Entonces, cualquier solicitud que efectúe el administrado a la administración pública tiene que ser sujeto a respuesta. O sea, tiene que responder la administración pública, ¿no? En el caso particular, la administración tributaria tiene la obligación de responder cualquier tipo de solicitud que efectúe el contribuyente, ¿no? Ahora, no es que el contribuyente vaya a interponer la acción de amparo, o sea, al mes de falta de respuesta por parte de la administración tributaria, sino tendría nuevamente munirse de pruebas, por ejemplo, es decir, una tercera reiteración, ¿no? Y ante la falta de respuesta, recién interponer la acción de amparo por la vulneración del derecho a la petición. Ahora, cuando hablamos del derecho a la petición, nos referimos a que la administración tributaria tiene la obligación de responder fundamentada y motivadamente la solicitud del contribuyente, pero no necesariamente que la respuesta tiene que ser positiva o negativa, ¿no? Pero tiene que haber una respuesta. Yo les comento un caso que tenía de una solicitud de prescripción de un contribuyente a la gerencia distrital El Alto, ¿no? Hace 2 años atrás, que yo hacía el seguimiento con el servidor público y justo era una servidora pública que estaba en etapa de gestación, entonces yo no quería presionarla para no interrumpir, ¿no?, su embarazo y demás. Pero al final demoró un año, o sea, se hizo solicitudes de reiteraciones de solicitudes, o sea, todo lo que les estoy comentando, bueno, me tocó hacerlo, ¿no? Reiterar, queja a presidencia, y lamentablemente ni con estos actuados, ni con estas reiteraciones o reclamos, tenía respuesta. Ha pasado un año y lo que tuve que hacer es interponer una acción de amparo, ¿no? Y en la acción de amparo, el juez ordena que la autoridad, en este caso el Servicio de Impuestos, responda, ¿no? Y también en la acción de amparo hay que solicitarle al juez que se le otorgue un plazo a la administración tributaria para responder. Ahora, el incumplimiento a una resolución dictada en una acción de amparo es susceptible de, bueno, es un tipo penal, es un delito, ¿no? Entonces, ya tendría que haber una respuesta, ¿no? Y eso es lo que pasó en mi caso, ¿no? Y eso es lo que podría sugerirles también a ustedes en el caso de que la administración tributaria demore bastante.
Cuando pagan, cuando hacen el pago a una resolución determinativa, yo les sugiero nuevamente que tengan el auto de conclusión de trámite respectivo, ¿no? Hacen la solicitud, reiteran, hacen la queja respectiva, pero no lo dejen sin el auto de conclusión, porque sin ese auto, quién sabe, otro fiscalizador, otro servidor público quiera reaperturar, no sé, ¿no? Ahora, respecto a la otra consulta, tenemos dos vías de impugnación, habíamos dicho, ¿no? Una vía judicial y una vía administrativa. Y esto es lo que tenemos que tener claro, porque la vía de impugnación judicial es la demanda contencioso tributaria, ¿no? Y la vía de impugnación administrativa es la demanda, es el recurso de alzada, recurso jerárquico y posterior demanda contencioso administrativa en Sucre, ¿no? Ahora, lo que dijo el licenciado Candia es correcto. Hace tiempo atrás, la gestión 2011, si no me equivoco, o 2012, salió una ley que establecía que primero el contribuyente para elegir la vía de impugnación judicial, ¿no? Tenía que primero pagar el monto y después podía impugnar. O sea, como requisito para la demanda contencioso tributaria, el contribuyente primero debía pagar y después impugnar, ¿no? Se lo conoce como el solvet repete, ¿no? Que ha estado vigente, por lo menos un año ha estado vigente esa ley que establecía primero pagar, luego impugnar, ¿no? Y había un monto, creo que la deuda tenía que ser mayor a 50,000 bolivianos para que ese requisito se cumpla. ¿Y qué pasaba? Digamos, el contribuyente pagaba, impugnaba, y si ganaba, bueno, pues accedía a lo que es el procedimiento de acción de repetición, ¿no? Pero tenía que hacer otro trámite y le iban a devolver en valores, y esos valores solamente sirven para pagar impuestos. Pero esta medida legislativa establecida a través de esta ley de la gestión 2011 fue sujeto a un control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque limitaba el derecho a la defensa que tiene el contribuyente, ¿no? ¿Por qué? Porque primero tienes que pagar para impugnar. Entonces muchos contribuyentes no tenían el dinero suficiente para pagar y luego impugnar. Es decir, se estaba coartando la vía de impugnación judicial, ¿no? Es decir, porque es como si se estuviera dirigiendo la impugnación por la vía administrativa, ¿no? Y bueno, la vía administrativa, como ustedes bien lo saben, tiene ciertas desventajas, ¿no? La parcialidad. ¿Se duda de la parcialidad? Yo les diría que sí, de la autoridad de impugnación tributaria. No en todos los casos, ¿no? Pero sí, o sea, hay cierta susceptibilidad para acudir a esta vía, pese a los beneficios que tiene en el tiempo. Pero, bueno, ¿qué es lo que pasó? Se puso en tela de juicio en la constitucionalidad de esta ley del pagar y luego impugnar. Y lo que hizo el Tribunal Constitucional es declararla inconstitucional, ¿no? Es decir, si bien estuvo vigente un año aproximadamente ese requisito para impugnar por la vía judicial, actualmente ya no es un requisito. Entonces ya no es necesario pagar para impugnar, ¿no? Entonces, solamente fue un año aproximadamente, ¿no? Muy bien, tal vez alguien tenga alguna consulta más, colegas. ¿Algún comentario? Una consulta, doctor. Sí. Respecto para tener ya prácticamente la conclusión, ¿qué pasa si, digamos, esto pasaron en gestiones donde una no estaba, pero sabe de qué ha pagado porque hay algunos respaldos? ¿Cómo uno puede pedir a impuestos nacionales que le puedan facilitar por lo menos los números, las órdenes para llegar a tener estas resoluciones? ¿Hay algún caso? ¿Cómo podemos solicitar en caso de que nosotros nunca hayamos ido a solicitar esta resolución? ¿Se puede? Bueno, quiere saber si se ha realizado, si no se tiene antecedentes respecto a los pagos, si se puede obtener fotocopias de los pagos, algo así, o certificación de los pagos. No, prácticamente ya tener la resolución ya de conclusión prácticamente. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, en la gestión 2015, tengo entendido de que mi empresa
sido justamente sancionada, se concluyó con todo, tengo la constancia de pagos, pero lo que no tengo es la resolución. Y supongo que eso lo han debido emitir máximo en 2015 finales o en enero del 2016, porque hicieron esto del pago más o menos en octubre. La cosa es de que nunca hemos recogido esta resolución, prácticamente no la tenemos en físico, y quisiera yo acercarme a impuestos nacionales para obtener las resoluciones, pero así de gestiones pasadas, según los antecedentes que tengo. ¿Esto es factible? ¿Te dan o ya prácticamente espero que no me auditen nunca más eso? No, la administración tributaria tiene la obligación de tener todos los antecedentes de procedimientos de determinación anteriores, ¿no? Pero también hay que considerar el tiempo, ¿no? Cuando a mayor tiempo es tal vez más difícil que la administración tributaria pueda encontrar. Si usted, yo le sugiero que identifique, ¿no? Si requieren la resolución determinativa que establezca el pago o si requieren del auto de conclusión de trámite, para facilitar el trabajo de la administración tributaria, podrían adjuntar las fotocopias que tienen y de esta forma es más fácil que la administración tributaria pueda identificar el trámite y pueda otorgar las fotocopias que ustedes requieren, ¿no? Entonces, identifican el trámite y solicitan, qué sé yo, lo que están buscando, ¿no? Una resolución determinativa, pagada, o el auto de conclusión del trámite de tal resolución determinativa, ¿no? Y la administración tributaria está en la obligación de proporcionar esta información. Recuerden que en este caso, en el artículo 68 establece cuáles son los derechos del contribuyente, ¿no? Y en el caso de los derechos del contribuyente, si hay un derecho del contribuyente, hay una obligación por parte de la administración tributaria. No todos los derechos tienen esa hermenéutica o esa estructura. Hay un derecho y hay una obligación. Si alguien tiene un derecho a la vida, existe la obligación de las otras personas de respetar la vida de esa persona, digamos, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en el tema tributario. Si tiene el contribuyente un derecho a solicitar determinadas certificaciones o fotocopias, entonces hay una obligación por parte de la administración tributaria a otorgar, ¿no? Pero la idea acá es siempre hacer el seguimiento a los trámites, no dejarlo a medias, ¿no? Esa sería mi recomendación. ¿Alguien más, tal vez? Bueno, entonces voy a llamar. A ver. No sé si están acá todos. Pero quería ver esto. Está Jessica Evelyn Toledo. Sí, presente. Ya. Robert Salas. Sí, presente. Jimena Vargas. Presente, doctor. Una consulta, doctor. Sí. El día lunes, no creo que no me escuchó, pero yo estaba en la clase, decía presente, pero no me escuchaba. Quería saber si me habían tomado la asistencia. Ya está bien, no se preocupe, lo voy a considerar. Hebert Melgar. Presente, doctor. Ya. Dafne Patón. Está. Presente, doctor. María Luisa Murucci está también. Simón Candia está. Rosemary Soria. Está, ¿no? Pero creo que no me está escuchando ahorita. Shirley Edith Gemio. Presente, le he escrito Rosemary Soria por el chat. Sí, ya, está bien, sí, también la estoy viendo por la cámara. Edith Zamoyo. Ahí así no la estoy. Edith Zamoyo. Roxana Marca. Tampoco está. Juan Carlos Vilca. Presente, doctor. Wendy Patricia Vázquez. Presente. Valeria Keiko. Presente. Ya.
Edwin Marcelo Villegas. Está. Dayan Jauregui. Presente, doctor. Muy bien, Edwin. Dayan Jauregui. Ya, bueno, muy bien. No está. Ahora, nuevamente les comento, colegas, tenemos para la evaluación de del módulo la participación. Entonces, hay compañeros que todavía no han participado o que no tienen mucha participación. Entonces, tal vez quieran hacer alguna intervención, tal vez quieran comentar las sentencias que se ha puesto para que puedan ver los foros, ¿no? O tal vez quieran hacer alguna consulta antes de terminar la clase, que ya prácticamente terminamos la clase. La siguiente es nuestra última clase, ¿no? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna duda? Compañeros. Doctor, Sí. más que todo, más que una consulta, es una sugerencia. Ya. Si bien hay compañeros que son auditores y gente que sabe un poco más de esto de que es tributación, entonces también estamos los que estamos aprendiendo recién, ¿no? Yo soy administrador, como me había presentado la primera vez, y no estoy muy familiarizado con muchos casos, ¿no? Sin embargo, la clase de hoy usted puso varios ejemplos y pude comprender mucho más. O sea, en ese aspecto le pediría que use un poco más de ejemplos, ¿no? En la clase. De esa forma he podido comprender más su clase. Le agradezco, doctor. No, está bien, Marcelo. Y bueno, sí, es importante saber el perfil de los compañeros para poder también modular en función a eso lo que son las clases y los ejemplos, ¿no? Yo, claro, desde la primera clase tengo entendido que hay más compañeros que son contadores, ¿no? Más auditores, entonces tal vez por eso he asumido que algunos conceptos son más, o sea, ya se manejan, digamos, ¿no? Sin embargo, voy a considerar lo que dice el compañero. Obviamente lo que estamos viendo son ejemplos que han sido motivo de controversia por parte del contribuyente hacia la administración tributaria, ¿no? Y esas controversias han sido resueltas por el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Hay componentes que se tienen que estudiar, porque en materia de tributación implica el ámbito contable y el ámbito legal, ¿no? Y en el ámbito legal, bueno, pues hay bastantes cosas que se tienen que considerar. Básicamente es mi ámbito de acción, mi formación que yo les transmito a ustedes, ¿no? Y en el ámbito contable ustedes conocen mucho mejor, ¿no? Pero la siguiente clase también tienen más que todo son ejemplos y cómo se aplica la normativa, ¿no? ¿Qué ejemplos o qué situaciones han sido resueltas por el Tribunal Supremo que han aplicado lo que es la norma, ¿no? Entonces se va a continuar la siguiente clase con más ejemplos, ¿no? Muy bien, entonces, si no hay nadie más que quiera hacer uso de la palabra. Doctor. Sí. Doctor, buenas noches. Una aclaración, por favor, con respecto al segundo foro. Sí. Usted nos hizo una pregunta. ¿Cuáles fueron, dice, los principales argumentos para declarar inconstitucional la ley de juegos? Sí. Lo que pude leer, establece una alícuota del 30%. ¿Ya? ¿Esto es sobre el ingreso neto o el ingreso bruto? Ya. Tengo una duda. Y además, si se contraviene, dicen, en estos juegos de azar o sorteos de empresas, digamos, para fidelizar a los clientes, hay ese tipo de acciones. ¿Estas tienen multas?
multas. Quisiera que un poquito nos aclare, sí. Ya, entonces, Por favor. la ley de juegos, o sea, se estaba aplicando un procedimiento de determinación a un contribuyente que tiene por actividad los juegos. Creo que es Baititi, no recuerdo muy bien el nombre, ¿no? Es decir, la administración tributaria estaba iniciando un procedimiento de determinación a este contribuyente, ¿no? Y obviamente para establecer el procedimiento de determinación estaba aplicando lo que es la ley del juego, la ley de juegos. Entonces, la ley de juegos, esta ley de juegos que ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, básicamente establecía cuándo se perfeccionaba el hecho generador del tributo, ¿no? A momento del canje de las fichas, ¿no? A momento del canje de las fichas ya se perfeccionaba el hecho generador y ya el contribuyente tenía la obligación de pagar, ¿no? O por lo menos de declarar. La base imponible era al momento del perfeccionamiento del hecho generador, al momento del canje de las fichas, ¿no? Ahora, esta ley no consideraba que posterior al canje, los jugadores podrían devolver lo que son las fichas, ¿no? No había esta consideración respecto a la devolución de las fichas y tampoco consideraba esta ley lo que son los gastos relacionados a los premios que podrían obtener los contribuyentes o los jugadores en este caso, ¿no? Entonces, como usted lo dijo, se aplicaba la alícuota, una alícuota alta, la más alta creo que tenemos o que teníamos, el 30%, sin considerar estos aspectos, es decir, la devolución de las fichas, sin considerar los premios. Entonces, esta situación hacía que se vulneren el principio de capacidad contributiva del contribuyente, el principio de razonabilidad y el principio de no confiscatoriedad, puesto que ya se estaba estableciendo el tributo sobre el patrimonio mismo del contribuyente, ¿no? O sobre los brutos, sin considerar ningún tipo de gasto, ¿no? Básicamente esa es la síntesis de lo que establece esta sentencia constitucional, ¿no? La aplicación de principios que hemos visto, principios limitadores a la potestad tributaria aplicados por parte del Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional una ley, ¿no? Eso es. Muy bien, ¿alguien más tal vez? Gracias. Compañero? De nada, licenciado. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. En la posición que usted tiene, parte de la administración tributaria y con la experiencia que usted tiene, ¿qué mejoraría usted en cuanto al tema de, o sea, en la posición de la administración tributaria? Ya. Bueno, esta ya es una consulta de gestión, ¿no? De administración, de gestión de la administración tributaria. Yo actualmente trabajo en la administración tributaria y estamos en una situación, les comento, ¿no? Un poco delicada. ¿Por qué? Porque hoy, no es si hoy día o mañana van a posesionar a un nuevo presidente del Servicio de Impuestos, entonces va a ingresar nueva gente, ¿no? Es decir, no existe institucionalización en el Servicio de Impuestos Nacionales. Los cargos, que como ustedes perfectamente lo saben estos días, ¿no? El día de ayer, el día de hoy, se han intervenido 7 instituciones, no es que se hayan intervenido, sino ha habido reclamos en 7 instituciones reclamando, digamos, cargos públicos, ¿no? Los masistas están reclamando cargos públicos. Y ese me parece que es un problema estructural, un problema de falta de institucionalización del Servicio de Impuestos y de la Aduana Nacional de Bolivia. Lo que debería existir es carrera administrativa, ¿no? Que estén los mejores formados, que estén constantemente evaluados y que los mejores perfiles tengan los cargos jerárquicos, ¿no? Los gerentes, los jefes, los supervisores, qué sé yo, tengan los mejores cargos, ¿no? O que sean los mejores capacitados, que sean los mejores profesionales que tengan, digamos, nuestro país, digamos, ¿no? Esa sería mi sugerencia. Por ejemplo, yo les digo, yo he trabajado 5 años en la gerencia Graco y para mí ha sido como una segunda universidad, ¿no? En realidad como mi primera universidad, la universidad me ha otorgado el título, pero la experiencia como tal me lo ha otorgado la gerencia Graco La Paz. Pero bueno, por motivos políticos también tuve que salir, es decir, la administración pública no valora el profesional o los profesionales que forman, ¿no? Porque formar un profesional, y más aún en materia tributaria, es invertir recursos, ¿no? Y eso debiera valorarse.
Y esa sería mi sugerencia, ¿no? Que se institucionalicen los cargos, que haya carrera administrativa. Y que no sea capricho y a dedo de las autoridades o que se elijan quiénes van a ser los servidores públicos, ¿no? Esa sería mi sugerencia principal, ¿no? Muy bien, tal vez alguien más. Muchas gracias, licenciada Toledo. Doctor, yo tengo una consultita. Sí. Le hablo a Patón López. Sí. Nos hablaba que hay 3 escenarios una vez que nos notifican la resolución determinativa. Nos hablaba en uno de esos escenarios que puede existir el pago total o parcial de la deuda tributaria. ¿Cómo sería el panorama si en caso determinan un pago parcial? Usualmente sucede que en la notificación o en la resolución que ellos emiten sale un pago total. No sé si nos podría dar algún ejemplo acerca de en alguna resolución salga un pago parcial. Esa es mi consulta. Ya, el pago parcial podría ser por diferentes motivos, ¿no? Podría el contribuyente, bueno, una vez notificada la visa de cargo, el contribuyente tiene 10 días para pagar sin sanción, ¿no? Pero la deuda tributaria tiene diferentes periodos, tiene diferentes conceptos, ¿no? Podría ser, por un lado, si es una fiscalización, se van a ver crédito fiscal y débito fiscal, por ejemplo, ¿no? Ahora, el contribuyente podría decidir pagar lo que son ingresos no declarados, ¿no? En la visa de cargo para beneficiarse del arrepentimiento eficaz, y podría decidir presentar descargos para el crédito fiscal, ¿no? En el caso del IVA. Entonces, en la resolución determinativa ya va a salir el concepto de ingresos no declarados pagado, pero en cambio el crédito fiscal, la depuración del crédito fiscal y la deuda tributaria por el crédito fiscal se podría establecer en la resolución determinativa. Ahora, ese es un escenario que podría suceder, ¿no? Ahora, el otro escenario es que la visa de cargo establezca la deuda tributaria por ingresos no declarados, crédito fiscal, y en la resolución determinativa el contribuyente decida pagar recién, ¿no? Ingresos no declarados e impugnar por crédito fiscal. La decisión del pago, bueno, la reducción de sanciones o el arrepentimiento eficaz depende mucho de la oportunidad del pago, ¿no? Y eso ya va a ser sujeto a decisión del contribuyente y sujeto al asesoramiento que tenga el contribuyente. Vamos a ver después en una diapositiva cuáles son, en esta diapositiva, ¿no? Esta diapositiva, cuáles son los momentos en los cuales el contribuyente pudiera pagar y beneficiarse o bien del arrepentimiento eficaz o bien de reducción de sanciones, ¿no? Pero ya depende mucho de la determinación para que el contribuyente decida, bueno, pues pagar total o parcialmente, ¿no? Pero el pago no necesariamente tiene que ser después de la resolución determinativa, podría ser antes de la resolución determinativa, después de la visa de cargo, e incluso podría ser antes de la visa de cargo, ¿no? Y esa es una situación muy particular que regula el procedimiento de la RND 1032-16, que también hay una problemática ahí que les voy a comentar, que estamos en controversia recién y vamos a ver quién tiene la razón, o bien el contribuyente o bien la administración tributaria. ¿Ya? Pero hay diferentes escenarios respecto al pago. ¿Puede hacerse antes de la visa de cargo? Sí. ¿Puede hacerse después de la visa de cargo? Sí. ¿Puede hacerse después de la resolución determinativa? También, ¿no? Y puede ser, por diferentes conceptos, se puede decidir pagar total o parcialmente, ¿no? Muy bien, gracias. Entonces, con eso terminamos, estimados colegas. Nos conectamos el viernes, ¿no? Como última clase. Entonces me despido con esto. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.